tenemos que en el examen de sedimento, básicamente vamos a encontrar desde lo que vienen siendo células epiteliales que pueden provenir de diferentes partes del tracto urinario, e inclusive podemos tener células epiteliales que pueden venir de algunas partes del sistema genital del animal, sea macho o sea hembra. Vamos a tener diferentes tipos de células epiteliales, desde células que van a ser características de todo lo que viene siendo la pared o por qué está compuesta la vejiga del animal, o otro tipo de células que pueden ir de otros sectores del sistema genitourinario. Entonces es muy común que encontremos células epiteliales, lo que con el tiempo, con la práctica, uno tiene que saber diferenciar con qué células estamos viendo, y si la cantidad de estas células que estamos viendo en nuestra muestra es relevante, es decir, o es relevante y patológico, y tenemos que preocuparnos de que realmente esté sucediendo algo malo en ese animal, o si simplemente son células normales de escamación, porque ustedes saben que no solamente en ese sector, sino cualquier parte que tenemos células epiteliales se van regenerando constantemente. Entonces, puede ser, si la cantidad es baja, no tenemos que preocuparnos demasiado. Otros elementos son la presencia de sangre, que obviamente vamos a confirmar este tema si es que hemos visto que la orina tiene una coloración rojiza. La tira reactiva nos ha dicho que sí hay presencia de sangre, y además en el examen de sedimento encontramos que hay eritrocitos y que en otros casos también va a haber la presencia de leucocitos. Entonces tenemos que diferenciar igual, tratar de, de identificar bien cuál es la forma de los eritrocitos, cuál es la forma de los leucocitos, para saber, ya en este examen de orina bajo microscopio, sí, evidentemente estoy viendo glóbulos rojos o estoy viendo glóbulos blancos, que me van a dar la idea de que en esta orina hay sangre, en esta orina pues, me hace sospechar de que hay hemorragia en algún lugar del tracto o que hay alguna infección. Y bueno, lo más importante, lo que siempre se trata de buscar y de encontrar en un examen de orina, es justamente la presencia de los diferentes cilindros que, bueno, recién me he unido a una paginita que es de todo lo que es uroanálisis a nivel medicina humana, y donde comparten las personas muchos de sus hallazgos, y bueno, realmente he visto bastantes cosas interesantes con respecto a los cilindros, desde cositas chiquitas hasta los cilindros interminables en esa muestra de orina, pero que obviamente tenemos que saber qué tipo de cilindro es para saber cuál es su significado. Vamos a tener algunos cilindros que realmente no van a tener ningún significado en particular, y que bueno, simplemente puede ser por algunos procesos fisiológicos que se encuentran ahí. El tema de los cristales, lo mismo, igual que tipo, identificar, diferenciar qué tipos de cristales podemos hallar en esa muestra de orina. Algunos cristales no van a tener significancia clínica, otros cristales sí nos van a decir si hay sospecha de una cistitis, una pielonefritis o algún otro tipo de patología. Y en otros casos vamos a tener que algunos cristales nos van a decir si la presencia de estos cristales es normal en herbívoros, pero no tiene ninguna importancia en carnívoros, por ejemplo. Entonces tenemos que saber qué tipos de cristales hay, cómo se ven y las interpretaciones. Y también algo muy común de ver van a ser bacterias u otro tipo de microorganismos, que esto puede ser porque el animal tiene algún proceso infeccioso o porque esa muestra estaba contaminada. Entonces tenemos que saber. Igual el tema de la presencia de nitritos en nuestra tira reactiva en la parte química nos puede relacionar el tema de la bacteria, de la presencia de bacterias en esa muestra. También tenemos filamentos, mucosidades, a veces inclusive por algunos problemas ahí encontramos restos de elementos propios de la materia fecal. En algunos casos se han encontrado en la orina restos de espermatozoides, entonces hay de todo un poco que podemos observar. Aunque muchas veces en un animal sano, básicamente lo que vamos a ver en esa muestra de orina, si es que ha sido tomada por micción espontánea, simplemente van a ser basuritas por el tema del recojo de la orina o pelos de ese animal. Y en algunos casos algún tipo de células epiteliales. Entonces, solamente en casos un poco complicados es que ya vamos a ver mayor cantidad de elementos bajo el microscopio. Entonces, en ese sentido, creo que esto se me ha adelantado, sí. He encontrado esta imagen que un poquito resume lo que puede llegar a observarse bajo el microscopio cuando tenemos una muestra de orina.
Podemos ver diferentes tipos de células epiteliales, que pueden ser, bueno, células del epitelio de transición, células cilíndricas u otro tipo de elementos. Podemos ver, no sé si está acá, bueno, podemos ver la presencia de glóbulos rojos, la presencia de glóbulos blancos, podemos ver la presencia de espermatozoides, diferentes tipos de cilindros que van a tener diferentes morfologías y diferentes tamaños. Vamos a tener los diferentes tipos de cristales, igual, que van a tener diferentes formas, tamaños y con textura en sí, o constitución, si son más formaditos y si son más amorfos. Entonces, bueno, los cristales son la gran mayoría de los elementos que pueden encontrarse en una muestra de orina y que generalmente son los que nos van a indicar presencia de alguna patología a algún nivel, sea a nivel renal o sea en algunos casos a nivel hepático. Entonces, dentro de lo que vienen siendo las células epiteliales, podemos encontrar diferentes tipos de células epiteliales que pueden ser de descamación de diferentes partes del tracto. Si se encuentran en número muy bajo, podemos decir que esto es normal, es parte del proceso normal de reemplazo de las células y de los epitelios, pero también en algunos casos nos puede indicar enfermedad, que puede ser presencia de microorganismos, sea bacterias, sean parásitos, sea otro tipo de elementos y que están causando daño a nivel de los tejidos de los sistemas genitourinarios. Puede haber descamación porque hay cuerpos extraños, hay alguna cosa rara, alguna obstrucción tal vez en algún nivel de ese sistema, o puede ser por procesos degenerativos, esto generalmente en animales ya más adultos, o puede ser, esto va de la mano con los microorganismos en procesos invasivos que inclusive puede estar causando inflamación u otro tipo de problemas en el sistema. Podemos tener y tenemos que obviamente tratar de diferenciar según el tamaño, según la forma, células epiteliales cuboides, que estas, si encontramos estas células, por ejemplo, en nuestra muestra de orina, sí nos daría el alerta de que tenemos problemas en diferentes partes del sistema excretor o urinario. Principalmente nos va a indicar o nos va a hacer sospechar, especialmente si son muchas células cuboides, que hay problema de una glomerulonefritis o de una pielonefritis. Puede haber otro tipo de daños también, inclusive una amiloidosis, pero generalmente estos dos puntos son los más referentes si es que encontramos células cuboides en esa muestra de orina. Podemos encontrar epitelio de transición o células del epitelio de transición, que es el epitelio característico del sistema excretor o urinario. Si es poca la cantidad, podemos considerarlo como algo normal, como les repito, tema de reemplazo de las células viejas y las células nuevas. Y en el caso de que haya mucha presencia de células de epitelio de transición, sí podemos hablar de una enfermedad. Y principalmente nos hace sospechar de una cistitis, porque el epitelio de transición más que nada va a estar constituyendo lo que viene siendo la vejiga, aunque también se lo va a encontrar en otros sectores del sistema excretor. Pero principalmente ver muchas células del epitelio de transición nos hacen sospechar de que hay una inflamación a nivel de la vejiga. En segundo lugar, podemos hablar de una pielonefritis, pero en primer lugar, sospechamos siempre de que algo malo está pasando con la vejiga de este animal. Y luego tenemos, bueno, también células del epitelio escamoso, donde esto nos hace sospechar igual de que puede haber daños a nivel del sistema excretor o urinario, en este caso una cistitis, o puede haber daños a nivel del sistema genital también. Podemos sospechar de una uretritis, una inflamación a nivel de la uretra, y una vaginitis, una inflamación a nivel de la vagina. Y también podemos encontrar, en el caso de que se sospeche por varios motivos de que hay sangre en esa muestra, principalmente vamos a tener las células sanguíneas, principalmente los eritrocitos, porque la presencia de sangre o el color rojizo va a ser a raíz de todo lo que es la hemoglobina y los pigmentos de los glóbulos rojos. Entonces, generalmente la presencia de sangre nos va a indicar posibilidades de hemorragias en alguna parte del tracto genitourinario. Y en pocos casos lo vamos a tomar como un elemento fisiológico, entre comillas, normal, porque normalmente realmente la presencia de sangre nos indica que hay algún problema serio en ese animal.
Y la presencia de leucocitos, que básicamente nos va a indicar infecciones, principalmente por bacterias, y en este caso lo podemos confirmar si es que tenemos cilindros bacterianos, o leucocitarios, perdón, no son bacterianos, cilindros leucocitarios. Y otro tipo de infecciones nos puede indicar la presencia de pus, en algunos casos nos va a confirmar con lo que viene siendo una orina ácida, tumores, glomerulonefritis u otros elementos. Sin embargo, aquí en resumen, la presencia de leucocitos en una muestra de orina principalmente nos hace sospechar, el primer diagnóstico que hacemos es que hay una infección de tipo bacteriano en algún sector del sistema excretor. Luego tenemos los cilindros, que estos son los más comunes que tenemos, desde los tubulares hasta los bacterianos. Esto lo están investigando un poquito más a detalle o lo van a terminar de ver hasta el martes. Esto es un ejemplo de cómo se pueden observar los cilindros en esa muestra de orina. Básicamente, estos hemáticos o bueno, todo lo que se ve claramente que es un cilindro nos hace referencia de que, bueno, esto no es basura, sino que sí es un cilindro en esta muestra de orina. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos, el serio que es más transparente, el hemático que será un poquito más colorido, más oscuro. Y bueno, básicamente estas siempre van a ser las formas básicas de los cilindros, por eso es que se les ha dado el nombre de cilindros en orina, que tienen forma rectangular. Entonces, algunas rápidas interpretaciones, vamos a tener que los cilindros tubulares básicamente nos indican aumento en la presencia de las proteínas. Esto quiere decir que si tenemos cilindros tubulares, sí o sí en nuestra tira reactiva tendríamos que tener la presencia de proteínas. Si no es porque o la tira reactiva estaba mal o no estamos viendo verdaderamente un cilindro de tipo tubular. Los hialinos y los granulohialinos, su interpretación es similar. Cuando son poquitos no hay mayores complicaciones. Podemos tener procesos fisiológicos como fiebre en el animal o efecto de la anestesia o que ese animal ha estado sometido a mucho ejercicio, pero cuando ya se encuentran en grandes cantidades sí hablamos de que existe una lesión a nivel de los riñones. Los cilindros granulomatosos nos hablan de trastornos crónicos del riñón e inclusive en los perros principalmente nos habla de una sospecha de insuficiencia renal, por lo cual se recomienda hacer análisis complementarios. Luego tenemos los epiteliales que nos hacen sospechar de una nefritis aguda, de una degeneración en el epitelio, igual tenemos que ver si concuerda con lo que hayamos visto células epiteliales en esa muestra de orina. Puede haber tema de hipertensión e inclusive el tema de ingestión de venenos. Sin embargo, muchas veces cuando encontramos cilindros que no deberían estar ahí, siempre sospechamos, más allá de envenenamientos, medicamentos y otros elementos, sospechamos de que hay daño como tal, hay inflamación en algún sector del sistema excretor. Los cilindros serios, que son los transparentes, nos hacen sospechar de lesiones crónicas a nivel de los túbulos renales, degeneraciones y ya formas muy avanzadas de glomerulonefritis y de pielonefritis, inflamaciones que ya tienen su tiempito ahí, que realmente lo más probable es que ante la presencia de estos cilindros es que haya sido muy difícil tomar esa muestra por micción espontánea, y lo más probable es que haya sido porque ese animal no podía orinar y que hayamos utilizado a, a introducir la aguja para sacar directamente la orina de la vejiga. Y tenemos los cilindros granulolipídicos, que aquí nos hace sospechar de una diabetes mellitus. Tendríamos que confirmar si es que las cetonas y la glucosa han estado presentes en esa orina y si el olor también de esa orina era dulzón. Pero también puede haber otro tipo de patologías. Y finalmente, los cilindros bacterianos son los que nos hacen sospechar de lo que es la pielonefritis. Y estos cilindros están relacionados con el tema de la presencia de sangre, hemáticos, si es que hay también la presencia de glóbulos rojos, que nos indicaría hemorragias a diferentes niveles, y los leucocitarios, que nos indicarían presencia de infecciones, presencia de glóbulos blancos, presencia de pus y diferentes elementos en diferentes partes del sistema excretor. Luego tenemos los cristales, que tenemos, estos son solamente algunos, hay un montón de cristales, si ustedes están leyendo se deben estar dando cuenta. Tienen diferentes formas, diferentes morfologías, diferentes características.
Entonces, estos son algunos ejemplos. El oxalato cálcico, que tiene esta forma característica como si fuera un rombo, que nos indica la presencia de diabetes, de enfermedades hepáticas o inclusive también nos puede hacer sospechar de enfermedades cardíacas y pulmonares. El de ácido úrico igual tiene una forma de rombo, pero menos marcada, es como que los bordes están más rombos, no son tan puntiagudos. Y se registra que la presencia de ácido úrico en dálmatas, por ejemplo, puede ser algo normal, sin necesidad de pensar en una patología, pero en otras especies y en otras razas nos puede hablar de la presencia de uremia, eh, una fiebre, inicio de fiebre, de periodo febril, o de una nefritis ya crónica o una nefritis ya avanzada. Los uratos amorfos son de los más difíciles de identificar en el microscopio porque el nombre ya lo dice, urato amorfo, no tienen forma y muchas veces pueden ser confundidos con polvo o con basuras porque el urato amorfo se ve de esta manera, o sea, no tiene una forma en concreto. Pero bueno, afortunadamente, al menos en lo que viene siendo veterinaria, la presencia de estos uratos no tiene una significancia clínica, así que hayamos identificado o no el urato amorfo no va a tener mayor relevancia. Las sulfamidas tampoco tienen significancia clínica en veterinaria, pero sí son fáciles de identificar porque es como, no sé, como algo peludito aquí, que tiene una forma característica, como un rosoncito peludo, que es característico, aunque se parece a otro tipo de cristales que no sé si está aquí también. Los cristales de tirosina y de leucina se parecen en que ambos nos van a indicar la sospecha de enfermedad hepática. Ya no vamos a hablar necesariamente de que esto nos indica que algo mal anda en el riñón, sino que nos vamos a transportar al hígado. Los cristales de tirosina tienen forma de agujitas, se observan de esta manera, y los de leucina es como si tuvieran una forma de rueditas. Luego tenemos cristales de ácido hipúrico, que en caso de rumiantes y equinos es normal. En otros animales nos puede indicar sospecha de intoxicación con tolueno. Tienen estas formas como de estacas, aunque también tienen otras formas, seguramente lo van a encontrar en su investigación, pero lo más común es esta forma. Y los cristales de bilirrubina, que es como cosas peluditas, como pelos o como unas pelusas aquí súper despeinadas, y que bueno, el nombre lo dice, cristal de bilirrubina nos indica que existe presencia de bilirrubina en esa orina. Por tanto, en la tira reactiva también debería dar positivo a bilirrubina, y esto nos indicaría problemas a nivel hepático. Los fosfocarbonatos, que no tienen significancia clínica, igual que los amorfos, es complicado de identificar porque tienen esta forma y no es característica y nos puede confundir con cualquier otro elemento. El fosfato cálcico, que es común encontrar en muestras de orina de animales enfermos o de personas enfermas, que nos habla obviamente de presencia elevada de calcio, o también de fosfatos, de fósforo, y nos hacen sospechar de obstrucciones a nivel del tracto urinario. Entonces, es igual de una forma un poco característica. Los cristales de struvita, que nos hacen sospechar de cistitis o también a nivel prostatitis del sistema genital. Pero también estos cristales pueden ser contaminantes externos porque hemos tomado la muestra por micción espontánea. Luego tenemos los carbonatos de calcio, que son simplemente como burbujitas y que es algo normal, nada patológico, por lo menos en herbívoros, y en otros animales no tiene una significancia en concreto. Tenemos el urato amónico y la cistina, que la cistina es principalmente cuando no hay la absorción apropiada de este aminoácido como tal, tiene esta forma característica, y el urato amónico que nos habla de infecciones leves, que tampoco son tan peligrosas. Y finalmente tenemos los cristales de colesterina y de creatinina. Creatinina siempre va a estar muy relacionado con todo lo que es tema renal, y además que nos va a indicar otro tipo de padecimientos como distrofias musculares. Y la colesterina, que nos indicaría la presencia de colesterol en esa orina, y que principalmente vamos a atribuir a obstrucción abdominal o torácica a nivel de todo lo que es sistema linfático, ruptura de los vasos linfáticos e inclusive algunos tumores. Y finalmente, antes de que se corte esto, es la última diapositiva. Otros elementos que se pueden encontrar en el examen de sedimentos son filamentos mucosos o mucosidades, que en equinos va a ser normal, en otras especies va a significar la irritación a nivel de la uretra, y también podemos encontrar mucosidades por contaminación de la muestra.
microorganismos varios que pueden ir desde bacterias que pueden estar causando inflamación en diferentes partes del sistema genitourinario, hongos y levaduras sin significancia, parásitos principalmente estos que se mencionan en diferentes especies, principalmente protozoarios, espermatozoides que no tienen significancia patológica, y restos fecales que además nos pueden traer como fibras musculares, fibras vegetales, pelos, gránulos de almidón y todo producto del tema de la digestión de los alimentos. Entonces, básicamente, esto es lo que encontramos en el examen de sedimento de una muestra de orina.